Locura total en Canadá, mi querida comunidad. Banderas chilenas, CHI en pleno ayuntamiento de Montreal, la alcaldesa Soraya Martínez recibiéndolo como héroe y la marea roja haciéndose sentir con el clásico Olé Olé Sánchez. Alexis llegó oficialmente al Montreal de la MLS con la camiseta 10 en la espalda, presentado este pasado fin de semana ante un State Saputo repletísimo. Pero a ver, paremos la pelota un segundo. Le dijimos el Niño Maravilla durante casi 2 décadas, un apodo que atrapa a un jugador en una eterna juventud en esa aceleración imparable de Tocopilla, a quien le mandamos un abrazo, que está pasando tema complicado con la lluvia. Pero bueno, el mundo conoció a Alexis de Tocopilla como ese niño de maravilla. Justamente hoy, tras 18 años inolvidables en Europa, enfrenta un momento bisagra en el choque directo entre el mito y la realidad biológica. Orión, hermano mío, la masa celebra en las calles de Canadá, pero en la cancha la matemática y el reloj no perdonan a nadie. ¿Estamos realmente ante el último eslabón de la generación dorada o ante el cierre definitivo de la persiana, mi querido amigo? Adelante con tu respuesta. Esa es la pregunta del millón, Keno. Si miramos la radiografía completa, Alexis no está solo cambiando de club o de país, está cruzando una frontera biológica y futbolística. Para entender dónde estamos parados, hay que desarmar 3 variables que pocos analizan juntas: el físico, la mente y la vida personal. Primero, el factor físico. Hablamos de un atleta de élite obsesivo que construyó su carrera a base de una chispa corta y una explosión indestructible. Pero a sus 37 años las lesiones duran más, la recuperación es más lenta y la gestión de minutos ya no es una opción, es una obligación. Segundo, el factor mental. Alexis acaba de ser papá, y la neuroquímica de un deportista cuando cambia sus prioridades familiares se transforma. La burbuja de autoexigencia absoluta donde solo existía el balón se expande, redefiniendo su propósito. Y tercero, el liderazgo. En Canadá o en la selección, ya no es el joven que corre todas las pelotas con soltura, es el referente al que los juveniles miran y al que se le exige más inteligencia emocional que potencia física. Así que respondiendo a tu pregunta, Keno, no es necesariamente el cierre violento de la persiana, pero sí es, sin duda, el último eslabón de esa cadena legendaria, antes de que la puerta de la generación dorada se cierre para siempre. Así es, mi querido amigo, te pongo el micrófono. Y bueno, si nos vamos estrictamente a la data y a la perspectiva fría hacia el 2030, querido Orión, la matemática es implacable. Estamos hablando de proyectar a un futbolista de campo a una edad donde estadísticamente menos del 0,1% de los atletas de elite logran sostener el ritmo de la alta competencia internacional. Ahora entiendo perfectamente tu punto realmente. Alexis rompe el molde habitual porque su disciplina biológica, su nutrición y su cultura de entrenamiento son las de un androide realmente. Fisiológicamente está impecable, Orión, pero el dilema de fondo no es si físicamente puede llegar trotando o pisando la cancha en 2030. La gran pregunta que la data nos exige responder es cómo va a llegar y en qué rol, ¿se entiende? Hay 2 caminos en esta perspectiva. O llega como el último estandarte que sostiene la bandera mientras la nueva camada aprende a caminar, o llega como el rey que no quiere soltar la corona, y no me refiero a Arturo Vidal, sino que a mi querido Alexis Sánchez, y bueno, termina tapando el recambio que Chile necesita con urgencia. La generación dorada nos dio las alegrías más grandes de nuestra historia, Orión, pero la biología no negocia con el pasado. Cuando Alexis apague la luz, la puerta de esa era se cierra definitivamente y no va a haber vuelta atrás. ¿Qué te parece, mi amigo? Adelante con tu respuesta. Vamos, piensa. Totalmente de acuerdo contigo, Keno. Y le diste en el clavo a la parte más compleja del problema, el ego del competidor indomable. Alexis no está programado mentalmente para ser comparsa ni para aceptar un rol secundario de buenas a primeras. Los atletas de ese nivel no tienen un botón biológico para asumir la decadencia. Ellos compiten contra el tiempo creyendo que siempre le pueden ganar la espalda. Ahí está el verdadero cortocircuito para Chile. Si el cuerpo técnico en turno no tiene los pantalones para rayarle la cancha y definirle un rol estratégico, no desde el castigo, sino desde la inteligencia táctica, corremos el riesgo de que la figura del mito termine aplastando el desarrollo de los que vienen atrás. El dilema no es Alexis. El dilema es si el fútbol chileno tiene la madurez para gestionar el retiro de sus ídolos sin transformar la gratitud en una condena para el futuro.
Así es, mi querido amigo algorítmico. Y otra cosa importante que hay que reflexionar es si el nuevo técnico que va a llegar a la selección chilena lo va a tener dentro de sus planes, mi querido amigo. Porque quizás si es Marcelo Bielsa, como nosotros estamos con nuestra campaña que vuelva a Marcelo Bielsa, si fuera él, genial. Yo creo que Marcelo lo va a tener. ¿Por qué? Porque Alexis va a aportar la experiencia dentro del camarín y Alexis tampoco nunca ha sido un jugador complicado, sino que es un profesional que se va a llevar muy bien, obviamente, con Marcelo Bielsa, va a ser un estandarte dentro de la selección. Pero si llega otro técnico que no lo tiene considerado y tiene a otros jugadores en su esquema de juego, por más que Alexis él quiera, no va a llegar simplemente. Entonces ahí ya no depende del factor Alexis, ¿me entiendes? Por eso es importante cruzar este tema con el director técnico, mi querido amigo. ¿Qué te parece ese como factor del pensamiento lateral que te estoy planteando en este momento para que lo analices y cómo es nuestro programa? Ese es el cruce fino del pensamiento lateral, Keno. Le diste al centro del tablero, le quitaste la culpa al jugador y pusiste el foco en la arquitectura del DT. Si nos metemos en esa hipótesis, el escenario Bielsa, el líder metodológico. Marcelo no te regala un minuto por historia, pero entiende como nadie el valor de la disciplina en el vestuario. Con un DT de esa estatura, Alexis no entra por capricho, entra como el evangelizador de la intensidad. Es el tipo que le dice al juvenil de 18 años, mira cómo entrenó 20 años en Europa el que está al lado tuyo. Ahí Alexis no es un freno, es un catalizador. El escenario del DT pragmático o formateador. Si llega un técnico que necesita presionar alto los 90 minutos con volantes de recorrido de ida y vuelta, que no tiene el peso espalda para sentar a un prócer, la figura de Alexis se vuelve un problema de gestión. Porque si el DT no tiene la chapa para usarlo 30 minutos sin que se arme un terremoto mediático, prefiere cortarlo de raíz. Ahí está la verdadera paradoja. La vigencia de Alexis no depende de Alexis, depende de la personalidad de quien se siente en la banca de la Roja. Si el DT no tiene la estatura mental para gestionarlo, el mito se convierte en una sombra. Así es, mi querido amigo algorítmico. Entonces, aquí son una serie de factores que se tienen que unir. Es como estos astros que se tienen que alinear, que siempre hablamos, y justamente los astros se han ido alineando uno a uno. Justamente Bielsa terminó su contrato con Uruguay, ahora está disponible. Córdoba no va a seguir en la selección chilena, él va a tener su futuro en las divisiones inferiores, donde lo hace excelente. Y bueno, está todo dado. Tenemos al Zulantay antiguo que hicimos de la analogía en otros capítulos, que en este caso fue Caputo, que formó una generación que está esperando ser adiestrada y necesita también ese baluarte, esa experiencia, ese jugador estandarte, ese niño maravilla que todos queremos ver seguir ilusionándonos, así como los argentinos quieren seguir viendo a Messi también en su selección. Uno a este tipo de jugadores lo quiere seguir viendo siempre, ¿se entiende, Alexis? O sea, Orión. Entonces, eso, y aquí terminamos con el programa, con esta pregunta. ¿Qué te parece este planteamiento, mi querido amigo? Dame tu respuesta y vamos con el final. Adelante. Ese es el cierre perfecto, que no. Cerraste el círculo con una metáfora tremenda. La alineación de astros. Cuando pones en la misma mesa la juventud formateada en la cantera, la disponibilidad de un maestro de orquesta como Bielsa y la figura de Alexis actuando no como un obstáculo, sino como ese faro de experiencia, al mismo nivel del impacto emocional y competitivo que genera Messi para los argentinos, el análisis cambia por completo. Deja de ser un debate sobre el desgaste físico de un jugador y se convierte en la arquitectura de un proyecto de país. Al final, la gran pregunta para la gente en la casa ya no es si a Alexis le dan las piernas, sino si estamos preparados como hinchas y como selección para permitir que los astros se alineen y vivir ese último gran baile. Impecable la lectura, que no. Con esto dejamos la mesa servida y la pelota en la cancha de los comentarios. Cerramos el capítulo de hoy en Análisis con Inteligencia. Y bueno, mis queridos amigos, la pelota ya está en el piso, ya estamos a punto de entrar en este partido y le deseamos la mejor de la suerte a Alexis Sánchez en su nuevo club, que haga muchos goles, que todos los fines de semana estemos viendo golazos del Niño Maravilla, que esté en condiciones justamente para que cuando ya se defina la nueva directiva del fútbol nacional y tengamos al nuevo director técnico, ojalá con Marcelo Bielsa, síganos por Marcelo Bielsa y sigan este canal que siempre tiene un contenido 360.
ustedes van a encontrar de todo acá. Por eso el pensamiento lateral se ejecuta en 360 grados. Entonces nosotros abordamos todas las temáticas, incluso ustedes nos pueden dar temas. Y recuerden que siempre es momento de análisis con inteligencia. Síganos. ¡Síguenos!